¿Cómo puede un altavoz moverse para crear esa sensación que parece que te golpea por dentro? ¿O cómo tiene que moverse el aire para que escuches algo tan delicado como esto? ¿Y cómo tienen que vibrar las cuerdas vocales de un tenor para sonar así de poderoso? Pero lo más importante de verdad, ¿cómo puede algo tan pequeño como unos auriculares reproducir exactamente todos esos sonidos? Porque en el fondo ya sabemos lo básico. Sabemos que el sonido no es más que aire moviéndose, y que reproducirlo, al final, consiste en una cosa muy simple: mover el aire de la forma correcta. Pero ahí es donde todo deja de tener sentido, porque si una voz, un violín, un pájaro o una explosión son movimientos de aire completamente distintos, entonces, ¿cómo puede una simple membrana moverse de una forma tan precisa que sea capaz de crear cualquier sonido? ¿Es que tuvimos que descubrir todos esos movimientos uno a uno? ¿O todo funciona de una forma mucho más fácil? Me estuve preguntando esto durante mucho tiempo, y cuanto más tiraba de esa duda, más claro veía una cosa. Para entender esto había que ir atrás en el tiempo, muy atrás, porque esta historia no empieza con los auriculares. Empieza en 1857. Por aquel entonces había un personaje bastante raro para esta historia: Edward Leon Scott de Martinville. No era un ingeniero de una gran empresa ni el inventor famoso que te suele venir a la cabeza. Era un impresor y librero francés al que le obsesionaba una idea muy concreta. Si la luz se podía capturar con una cámara, ¿por qué el sonido no podía dejar también una huella visible? Patentó una máquina para hacerlo: el fonautógrafo. Scott construyó un aparato con un embudo, una membrana y una aguja muy fina. Y la idea era muy simple: hablas por el embudo, el aire empuja la membrana y la membrana mueve la aguja. Y la aguja deja un trazo sobre el papel cubierto de hollín. Y funciona. Por primera vez en la historia, un sonido deja una huella física que puedes ver. Una voz acababa de quedar escrita sobre el papel. Ahora bien, ¿qué podía hacer Scott con ese trazo? Pues podía colgarlo a la nevera con un imán y poco más. El problema es que no puedes escucharla. Scott había construido algo increíble y completamente inútil. Y aquí entró su frustración. Ese trazo conservaba el movimiento del sonido, pero no podía devolverlo al aire. Y lo más duro de todo es que Scott nunca llegó a oír su propia grabación. Murió sin saber cómo sonaba aquella voz que había dejado atrapada sobre el papel. De hecho, tuvieron que pasar casi 150 años hasta que un grupo de científicos consiguiera reproducir aquellos trazos con técnicas digitales. Pero volviendo a su época, ese enigma siguió sin resolverse, hasta que casi 20 años después apareció un inventor que encontró la forma de hacerlo. Y adivinad quién fue: Thomas Alva Edison. Lo consiguió en 1877 con un cilindro y una aguja. Su máquina ya no se limita a dibujar el sonido como una línea. Hace algo mucho más importante: aprovecha esa vibración y la graba como un relieve físico sobre el cilindro. Así que ya no estamos viendo un simple dibujo. El sonido deja una marca real, una grieta en la superficie. Edison no guarda el sonido, guarda la forma exacta de su movimiento. Y eso lo cambia todo, porque si ese relieve conserva esa vibración, al volver a pasar la aguja por ahí, la aguja se verá obligada a repetir el mismo recorrido, a vibrar otra vez igual que vibró la primera vez cuando se recogía el sonido. Y ahí estaba la gran diferencia: ya no tenías solo una imagen de sonido, tenías una huella capaz de devolverle el movimiento. Pero todavía faltaba un último paso, porque una aguja vibrando todavía no es sonido. ¿Cómo haces que ese movimiento vuelva otra vez al aire? Y aquí quizá ya estás viendo por dónde va todo esto. Yo al principio pensaba que grabar y reproducir eran dos problemas distintos, pero no, son el mismo proceso, solo que en sentidos opuestos. Veréis, cuando alguien habla, el aire empuja la membrana mueve la aguja y la aguja deja una huella sobre el cilindro. Cuando quieres reproducirlo pasa exactamente lo contrario. Ahora es el relieve del cilindro el que mueve la aguja empuja la membrana y la membrana vuelve a empujar el aire. Y aquí se cae la idea con la que empezamos. El fonógrafo no necesita entender una voz, no necesita saber que es un piano, ni conocer todas las formas posibles en las que una membrana puede vibrar, porque no está inventando absolutamente nada. Solo está obligando al aire a repetir una vibración que ya había ocurrido antes. Y eso lo cambia todo, porque entonces reproducir el sonido no consiste en saber cómo suena algo, consiste en conservar una vibración de una forma que luego puedas recorrer en sentido contrario. Pero cuando entiendes este mecanismo, aparece otro problema. Recuperar esa vibración tenía un precio, porque cada vez que tenías que escucharla, tenías que hacer que la aguja rozara la marca que la guardaba. Y eso nunca sale gratis. La aguja no solo lee el sonido, también lo va desgastando. Cada pasada deja una pequeña herida, un poco más de ruido, un poco menos de fidelidad, un poco menos del original. Edison había encontrado la forma de conservar una vibración, pero no de recuperarla sin deteriorarla.
Y en el fondo, ese fue también el problema de los vinilos. Cada vez que una aguja roza una huella para leerlo, también lo erosiona. Por eso aparecen los chasquidos, las rayadas y esa sensación de que el sonido se va apagando poco a poco. Así que la idea estaba resuelta. Lo que no estaba resuelta era la forma de hacerlo. Porque si querías mover una membrana con precisión sin ir destruyendo el sonido por el camino, hacía falta otra manera de empujarla. Y aquí entran Rice y Kellogg. Sí, lo sé. Suenan más a caja de cereales que a tipos que cambiaron la historia del audio. Pero eso es exactamente lo que hicieron. A principios del siglo XX, estos dos inventores ayudaron a dar forma a una idea decisiva. Una membrana ligera unida a una bobina móvil colocada frente a un imán. La idea era brillante. Hasta entonces, para mover una membrana había que rozarla físicamente. Ellos plantearon otra cosa, moverla sin tocarla. Usar corrientes y campos magnéticos. Si consigues que una fuerza invisible empuje esa bobina hacia adelante y hacia atrás, la membrana se moverá con ella. Y si la membrana se mueve con precisión, el aire también. En el fondo la misión seguía siendo la misma, mover el aire con la forma correcta. Lo que cambió por completo fue la manera de hacerlo. Y de esa idea nacen después casi todos los altavoces y auriculares dinámicos modernos. Pero claro, decir que todo esto funciona con corriente y campos magnéticos suena muy bien. Hasta que te haces la pregunta importante. ¿Cómo puede algo invisible empujar una membrana física de un lado al otro? Pues para entender esto, primero hay que entender un poco de física. Faraday y Lenz fueron dos físicos europeos que ayudaron a escribir algo rarísimo, que la electricidad y el magnetismo pueden transformarse el uno en el otro. Veréis, esto de aquí es una bobina, que viene a ser como una especie de cola de cerdito de metal. Un cable enrollado, nada más. Y esta de aquí es la ley de Faraday-Lenz. Y aunque escrita así intimida un poco, la idea en el fondo es simple. Si una bobina se mueve dentro del campo magnético, puede aparecer una señal eléctrica. Y si haces pasar una señal eléctrica por una bobina, esa bobina genera su propio campo magnético. Ahora bien, si juntas esa bobina con el imán que llevaba el mecanismo de unos auriculares, empieza a pasar algo muy importante. El campo magnético del imán y el que genera la bobina interactúan entre sí, y esa interacción crea una fuerza capaz de empujar la bobina hacia adelante y hacia atrás. Y recordad que esa bobina va enganchada a una membrana. Así que si la bobina vibra, la membrana vibra con ella. Si la membrana vibra, empuja el aire y genera sonido. Y al final eso lo cambia todo, porque si una vibración puede transformarse en señal eléctrica, ya no estás condenado a raspar una huella mecánica para recuperarla. Ahora puedes usar una señal eléctrica para volver a mover una membrana sin tocarla. Y ahí es donde nace de verdad el audio moderno. Y es que esta manera de generar sonido es prácticamente idéntica a la de Edison. Antes el sonido se guardaba como un surco físico, ahora se guarda como una señal eléctrica. La lógica en el fondo es la misma. Para recoger el sonido, el aire hace vibrar la membrana. La membrana mueve la bobina y el movimiento genera una señal eléctrica por la ley de Faraday-Lenz. Y para reproducirlo haces justo el camino contrario. Recuperas esa señal eléctrica, la haces pasar por la bobina. Esa corriente genera un campo magnético en la bobina y al interactuar con el imán aparece una fuerza que la empuja. La membrana vibra con ella y al vibrar vuelve a mover el aire. Así que el salto no fue abandonar la idea original, el salto fue cambiar el soporte. Antes guardabas una vibración en una huella mecánica, ahora la guardas en una señal eléctrica. Y esto lo cambia todo, porque ya no solo puedes conservar el sonido, ahora puedes amplificarlo, puedes transportarlo, copiarlo y reconstruirlo sin depender de una aguja rozando una superficie. Y cuando entiendes todo esto, la pregunta al principio cambia por completo, porque entonces te das cuenta de algo clave. La membrana no tiene que saber cómo vibrar para cada sonido, solo tiene que repetir una vibración que ya fue capturada antes. Y si eso es así, entonces la respuesta era mucho más simple de lo que parecía. No tuvimos que descubrir esos movimientos uno a uno, porque cuando hablamos de reproducir una grabación hay una trampa importante. Si nadie la capturó antes, no hay nada que reproducir. Eso cambia por completo la pregunta. Porque el sistema no tiene que adivinar nada, no tiene que clasificar millones de vibraciones, no tiene que decidir qué sonido toca en cada momento, solo hace una cosa, toma una vibración que antes fue capturada, convertida en señal y guardada, y la devuelve al aire. Eso es todo. Da igual que antes estuviera escrita en un surco o guardada como señal eléctrica. Al final, lo único que sabemos hacer es esto, hacer una copia y pega de una vibración y devolvérsela al aire. Y con esto, por fin pude dormir tranquilo. Porque el auricular no es una máquina que entiende la música, es una máquina que repite. Y sinceramente, eso a mí me parece todavía más fascinante, porque a veces la tecnología no consiste en complicarlo todo más, a veces consiste en encontrar una idea simple y aprovecharla al máximo. Y bien, si te ha gustado esta forma de explicarlo, un like me ayuda muchísimo. Y en el siguiente vídeo te voy a enseñar cómo funciona la cancelación de ruido de los AirPods Pro, probablemente una de las tecnologías más impresionantes que han metido en unos auriculares tan pequeños. Hasta la próxima.